Entonces empezamos a grabar, le mandamos un saludo a las personas que están viendo esto de manera asincrónica. Y esta es la sesión sobre representación gráfica de resultados y de, sobre todo en resultados o indicadores de salud. Entonces, los objetivos son, o al menos los elementos que veríamos, sería como cuál es el vínculo entre los indicadores de salud y los determinantes sociales de salud, ¿sí? Ver estrategias de reporte y transparencia de indicadores de salud y algunas sugerencias para realizar comparadores o comparaciones de indicadores de salud y cómo podemos reportarlos, ¿sí? En general, cómo comparo entre indicadores y cómo puedo reportar bien eso. Entonces, esta es como la primera como diapositiva que viene como a profundizar, porque hemos hablado un poco de los determinantes sobre la salud, hemos evaluado, hemos planteado que esto es relevante, pero si uno se sigue sobre la lógica de los determinantes no nacen solos, sino que hubo una comisión de personas del mundo que se encargaron de levantar indicadores o situaciones de salud de las poblaciones. Es decir, que primero se hace un diagnóstico, ese diagnóstico se fueron conceptualizando los determinantes. Por lo tanto, primer punto, que los determinantes sociales de la salud, estructurales como, como la cultura, la macroeconomía, existe como indicador y se puede concretar, se puede decir, mira, países más ricos o países más pobres pueden tener mejor o peor salud. Eso se puede ver, ¿ya? También, por otro lado, se puede caracterizar la posición social. Yo podría decir, personas con discapacidad o personas sin discapacidad pueden tener distintos niveles de salud, ¿sí? Entonces yo ya me puedo imaginar construir un gráfico en mi cabeza, o yo puedo construir, levantar, por ejemplo, hacer entrevistas y puedo graficar a través de entrevistas, relatos de las personas, hacer conclusiones con citas. Entonces yo también puedo graficar y aportar a mi diagnóstico situacional. Si bien en esta sesión el fuerte va a ser lo cuantitativo porque son lo que más abundan en indicadores, igual uno puede diagnosticar situaciones de salud a través de reportes de investigaciones cualitativas. Y otro elemento entonces serían los determinantes sociales de la salud intermediarios, las circunstancias materiales, ¿cierto? Los ámbitos psicosociales, sistemas de salud, y entonces también existen indicadores que se pueden reportar. Por lo tanto, yo podría decir que para la gobernanza yo puedo caracterizar indicadores de política pública, indicadores de los recursos destinados a salud, por ejemplo, cuánto es el porcentaje de un PIB para un país, o a la escala del curso para una comuna, cuáles son los presupuestos de la comuna para la atención primaria. Es un indicador que yo puedo plantearlo más de lógica de la gobernanza. Uno puede comparar que los presupuestos para Cerro Navia son distintos a los de Vitacura, a los de Dehesa, y también son distintos a los de Chonchi, por ejemplo. También yo podría caracterizar el nivel de escolaridad de una población. Entonces ahí yo podría estar caracterizando el nivel de escolaridad de poblaciones y puedo ver los elementos de salud de la población con asociaciones o derechamente caracterizar su nivel educacional. Puedo ver tasas de empleo o desempleo, puedo comparar entre hombres y mujeres estos indicadores. O sea, yo ya me puedo imaginar que yo puedo tener tasas de desempleo de hombres y mujeres y cómo va cambiando en el tiempo. Puedo tener gráficos de línea. Entonces uno ya se podría imaginar, a medida que uno practica esto, cómo se va construyendo el indicador y cómo se va a ver la calidad si es capaz de representar esta idea conceptual detrás. Y evidentemente podemos ver elementos nutricionales, obesidad, actividad física, entre otros. Por lo tanto, primera idea, fuerza, las conclusiones de los determinantes sociales están en los indicadores. Debo buscarlos y debo ser capaz de mostrar también con el indicador sin tampoco falsear el indicador. Entonces, ¿cómo reportar estos datos? Así como cuando yo quiero reportar, usted le toca hacer gráficos o también evaluar gráficos, hay como criterios de calidad de un gráfico o de un artículo científico o de un informe. Esto se ha visto en unos artículos. Por ejemplo, que el gráfico sea claro, sea explícito y sea coherente. ¿Qué es claro, por ejemplo? Que es autoexplicativo. Un gráfico no debería tener como un párrafo para entenderlo. Por lo tanto, si yo agrego muchas categorías a comparar, yo tengo que hacerle suma al gráfico, necesito que alguien me diga qué significan las siglas, es que el gráfico está malo, y yo ya puedo evaluar que el gráfico no es claro. O sea, ahí tienen un criterio para poder evaluar y explorar el gráfico que van a tener en su trabajo. Y evidentemente siempre que las escalas estén adecuadas, algo que no es no menor, pero así como para que lo graben, es poco serio y no se indica que ustedes copien, así como de un PDF, un gráfico y lo peguen en su informe. No lo hagan, ¿ya? Por eso tiene descuento punto. ¿Por qué? Porque suele quedar pixeleado, puede quedar mal y usted puede hacer el mismo gráfico y puede quedarle mucho más bonito en Excel y no le cuesta mucho más tiempo, ¿ya? Y si no sabe usar bien Excel, créanme que hay muchos tutoriales de YouTube que explican todo, incluso Excel tiene como tutoriales de hacer gráficos, así que se puede hacer, ¿ya? Dos, que sea explícito el gráfico. Y ese es un tema que se suele olvidar. Hay gente que suele hacer los gráficos, llega y los pega, pero no describe el eje, no describe la unidad de medida de lo que aparece en el eje. Por lo tanto, eso ya es un gráfico incompleto. Todo gráfico completo debe tener título de eje,
debe tener la unidad de medida al que mide ese eje, y debe tener, por ejemplo, el título del gráfico, ¿ya? Y finalmente que sea coherente, que uno elija el gráfico que le corresponda y que los datos entregados corresponden a la representación, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? De que datos que sean, por ejemplo, cuántos hombres y mujeres hay en esta videollamada, digo, en este Zoom, yo puedo hacer un gráfico de torta perfectamente, pero si me pongo a usar un gráfico de torta para describir las comunas de las personas que viven, en donde viven las personas de acá, no es coherente, porque lo podría hacer, pero no se va a ver, se va a ver una torta con tantos como pedacitos de torta que no se entiende la información y no le corresponde ese gráfico. Ahí corresponde más gráfico de barra o agrupar por región o por zona. Entonces aquí tengo un primer ejemplo que es de la comuna de Freirina, y entonces aquí hay una tabla que sería como relativamente parecida al estándar. Primero, la tabla tiene numeración, tabla 1, punto, educación, resultados PSU, educación municipal, tiene un nombre la tabla. En general van arriba los nombres de las tablas. Abajo de la tabla se escribe, o el pie de tabla se escribe la fuente. Fuente en general se suele plantear elaboración propia cuando uno hace la tabla, ¿sí? Y pocas veces uno, a menos que uno, porque uno también puede copiar la tabla de otro lado y diagramarla. Eso no es fuente de elaboración propia, ¿no? Porque uno copió la tabla. La tabla es de la otra fuente, solamente que yo le diagramé o le hice en Excel. ¿Cuándo es elaboración propia? Cuando yo voy a una base de datos donde no existe esta tabla y yo extraigo los valores y los agrego. Eso es una fuente de elaboración propia, ¿ya? Y aquí dice, elaboración propia, datos reportados del Sistema Nacional de Información Municipal, CINIM, ¿ya? Ahora, sentamos la tabla, en general arriba de la tabla están los valores y uno suele diferenciar. Por ejemplo, acá no tiene ningún color y abajo tengo con color marcado eso. Uno incluso podría plantearle esta tabla que no tiene sentido que arriba esté azul, y digo, la segunda fila sea azul, la tercera sea blanca, ¿sí? Uno podría cuestionarlo. O podría no, porque en verdad no le incomoda, no le molesta. Eso en general no se complica. Eso en cuanto a forma. Cuanto a contenido, primero, las categorías deben ser coherentes. Por ejemplo, dice territorio, y entonces yo voy marcando los niveles. Por ejemplo, es muy recomendable que usted se va a tener un valor comunal, siempre agregue un valor regional y un valor nacional. ¿Por qué? Porque así yo sé si el valor que estoy entregando en otra tabla, sobre todo para estos cursos, es similar al valor regional de la población a comparar en relación al país, a donde estoy como representando. Ahora, también podría tener otra escala. Si yo comparo entre países, puedo tener su valor en las Américas y su valor a nivel mundial. Depende de la escala de análisis, ¿ya? Para este curso, sería bueno que usted tenga la escala de regional y de nacional. Los decimales, otro elemento de contenido. Uno debe elegir los decimales que sean pertinentes a investigación, ¿ya? Esto también lo vamos a ver en ejecución 2 probablemente, ¿no? Cuando usted tenga que presentar sus datos, no puede usar, en este caso yo puedo tener 5 decimales, yo podría tener 10 decimales. ¿Cuántos decimales necesito? Los que sean pertinentes para mi análisis. Uno podría incluso decir que acá con un decimal podría ser suficiente, pero tal vez para ser riguroso me puedo quedar con 2, porque podría comparar entre dos comunas, sí que tengan un decimal similar. Pero tercer decimal no tiene sentido para este dato, porque en verdad no existen como 31,821 personas, sino que en verdad llegaría al 31,8 y tal vez un decimal extra porque me da un poco de precisión. Entonces, elementos que puedo ver en una tabla, título, descripción o pie de la tabla, que estén bien caracterizados los ejes, que no haya mucha información, ni muchas filas, ni muchas columnas, ojalá que nunca se les solape, eso en general, ¿ya? E incluso uno podría mejorar esta tabla agregando el valor de las personas que están aquí, ya entre paréntesis, los porcentajes. Eso también podría ayudar incluso a que una tabla mucho mejor, ¿sí? Primer punto. Esta es una tabla como directa que trajimos de Freire, ¿sí? Y ahí están los porcentajes que refiere, y uno pone los asteriscos según corresponde. En el caso de gráficos, ¿yo cómo evalúo un gráfico? Nuevamente, título del gráfico, gráfico 1, disponibilidad de áreas verdes, ¿sí? Porque así yo después en el texto busco dónde fue mencionado el gráfico 1. Los ejes deben tener todos sus elementos. Por ejemplo, acá está la cantidad de metros cuadrados de superficie, y abajo está las plazas, están los años, abajo debe ser los años, ahí digo que yo en el elemento, pero después lo voy a poner bien. Son años lo que va abajo, 2010 un año, 2018 el otro año, ¿ya? Y además yo también uso colores similares, suaves, que me vienen a contrastar. Yo puedo ver el azul distinto al otro, pero si bien una persona que, por ejemplo, solo ve en escala de grises, igual podría diferenciar que uno es más claro que el otro. Entonces igual funciona, a pesar de que una persona no pueda ver los colores, igual se puede diferenciar. Si yo tengo muchas categorías, por ejemplo, quiero agregar una trama de 5 años,
Ahí yo puedo usar una trama en el color. El achurado puede ser distinto, líneas, cuadrados, cruces, para ir diferenciando estos elementos. En general, tanto las piezas gráficas como tablas o gráficos, mientras menos es mejor. Siempre esa es como la regla básica. ¿Por qué? Porque así yo siempre voy a tener mayor claridad. Mi mensaje va a ser mucho más agotado, mucho más claro. Y alguien me podría decir acá, ¿cómo se podría ver el tema que vimos anteriormente? De lo comparativo, usted podría poner valores, además de la comuna, regionales y nacionales. Puede ir comparando. ¿Sí? En general, en un gráfico de barras, que estos dos que estamos diciendo son los más utilizados, usted suele utilizar en el eje X, ¿no? El de las abscisas, ponemos las categorías, en este caso son años. Y en las ordenadas es el valor, puede ser cantidad, puede ser porcentaje, pueden ser distintos elementos. ¿Ya? Esa es como se estructura y uno se debe imaginar y esperar un gráfico de barra. En general, uno aprende haciendo esto, haciendo gráficos. Cuando yo empecé a trabajar en Excel, en verdad no lo sabía hacer muy bien y empecé a practicar y entre que practicaba hacer los gráficos, uno va pensando como Excel y en ese pensamiento como Excel le sale mucho más fluido el gráfico, sale mucho mejor. ¿Ya? Elementos importantes del gráfico es que a veces pasa que uno le empieza a hacer el 3D, le pone la sombra, y uno en verdad cree que se ve muy bonito, pero aquí hay un ejercicio que es comparativo, que es de un artículo de cómo hacer representaciones gráficas para un paper, pero me gusta mucho, porque uno ve este gráfico y yo les podría preguntar a ustedes, pueden contestar por el chat o por el audio. ¿Qué les sobra? Aquí les sobran cosas al gráfico, pero ¿qué cosas les sobran según ustedes a este gráfico o a este esquema? ¿Qué creen que Son les efectos como de sombra. los efectos de sombra, ¿cierto? Ese tip abajo tiene una sombra y si yo se la saco, dice lo mismo, ¿cierto? ¿Qué más le puede sobrar? Como el halo de color que tiene. ¿Cierto? Tiene como un aura, ¿no? Como... Sí. Sí. También sobra porque si le saco el aura, porque el aura no dice nada, y eso es lo que les decía anteriormente, menos es más. Si le saco el aura, tampoco se pierde mucho. Hay una cosa más que le sobra, así como evidente. Quizás como que está en 3D. Sí, por ejemplo, el 3D podría no estar, ¿cierto? También. Y hay otra cosa más que la pongo para no alargarlo tanto. ¿Ven que aquí el elemento G está con una transparencia? ¿Y aporten algo de transparencia? Así como, no mucho, ¿no? Como que no aporta. Y uno podría preguntar qué le falta al gráfico, y miren, este tal vez es muy sutil, pero ven que aquí debajo hay como un espejo, abajo del E mayor a 10, eso no aporta mucho e incluso confunde. Personas que tengan baja visión van a decir como no veo, y nadie ve en verdad eso, ¿cierto? Entonces también uno podría obviar esos elementos. Se voy a mostrar cómo se puede mejorar este gráfico con algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, la propuesta que aparece en este artículo dice, bueno, saquémosle un poco el 3D, el aura, varios elementos. Y queda bastante mejor. Pero dice, vamos a seguir mejorándolo. Y le vamos a pulir acá y lo vamos a dejar con los elementos más grandes, lo vamos a que quede todo más claro y así todos los elementos como un electrón chiquitito que había al fondo, también se ve mucho más grande. ¿Sí? Entonces todo lo puedo mejorar. Incluso, claro, el tip no es necesariamente porque no tenía por qué ser tan grande, puede ser más pequeño para darle más espacio a la molécula. Lo mismo puede ser en un gráfico. Uno a veces se puede demorar 20 minutos en un gráfico. Así que tengan en mente cuando uno trabaja las representaciones gráficas. Son lentas, pero se necesitan estos tiempos. Y entrando con los elementos cualitativos que les decía, uno cómo puede sintetizar elementos como citas o elementos de un diagnóstico. Uno en general pone estas citas, que estoy seguro que estas las mostré en el primer año de ustedes, y uno suele tener la cita, que es como la frase la más puntual, la más gráfica, no, uno no pone una cita tan larga, es más de 7 líneas de una cita no es tan recomendable, y uno la suele cerrar con la voz de quien está entregando esta cita, ¿no? Si es mujer, si de qué nivel de la escuela, los años, ¿de qué depende lo que va acá abajo? De lo que usted está representando. Usted me dice, alcalde comuna rural, listo, puede quedar claro cómo corresponde a que el alcalde de comunas rurales dicen esta frase. Estaría perfecto. También yo puedo poner un texto, puedo desarrollar toda una idea de síntesis de lo que se dijeron, se conversó, y yo puedo crear una cita dentro del texto para incluir esta idea. Y también queda muy bien y queda bastante como claro. Y yo puedo tener como conversaciones, esto más de entrevistas, pero igual se pueden agregar si ustedes alguna vez lo necesitan. Y yo puedo poner mujer una, entrevistadora, niña, entrevistadora, ir alternando quién fue la persona que está hablando. Entonces yo agrego un enunciado que es quien habla, las citas también,
y voy dando los tiempos. Entonces el orden también dice algo sobre quién habla primero, quién habla después. Y las discusiones, como también les decía, pueden estar ahí, ¿no? Entrevistador, y pueden haber varios estudiantes, varias personas, se hacen como una metodología participativa. Y también se pueden hacer esquemas, en el caso de que son información cualitativa o incluso en datos cuantitativos, uno puede diseñar un esquema para sintetizar la información, ¿sí? Más como las partes más finales del informe. No cuando parte, pero al final uno lo puede agregar. Entonces, como tip, siempre poner la fuente de los datos, ¿ya? Eso es súper importante, es algo que se pide y siempre es recomendable. Ahora les va a pasar en su curso de que uno va a tener como el plan de desarrollo comunal como una buena fuente de información. Pero ojo, los planes de desarrollo comunal no son la fuente primaria. Los planes de desarrollo comunal o los planes comunales de salud son una fuente secundaria. Ellos sacaron esa información de el censo, el Ministerio de Desarrollo Social, la Encuesta Nacional de Discapacidad. Entonces usted tiene que ir a decir que la fuente primaria es el Estudio Nacional de Discapacidad, el censo, entre otros, ¿ya? Siempre indicar los años, ¿ya? Que no se le olvide nunca agregar un dato de eso. Siempre describir las siglas y escribirlas en el texto, por ejemplo, en al lado de la fuente. La gente tiene por qué adivinar a qué usted hace referencia con las siglas. Cuidado con el exceso de siglas, ¿ya? Y la información de tablas o figuras debe ser comprensible por sí sola, como les decía, explícito. Y solamente como comentario, como aporte, en general cuando uno toma estos tests como estandarizados en inglés, le hacen evaluar gráfico, pero uno lo vamos a hacer como un símil para poder interpretar qué debería tener un buen gráfico para poder describirlo bien. Y esos son como el IELTS, que es como el perfil más como del Commonwealth, ¿no? Como el Reino Unido, Australia, Canadá, y el TOEFL, que se usa mucho más en Estados Unidos. Y aquí estos son como elementos más básicos que debe tener un buen gráfico. Cuando uno describe un gráfico, debería ser capaz de escribir todo esto. Por lo tanto, un buen gráfico debe contener todo esto. Debe ser capaz de describir todo lo que representa el gráfico. O sea, debe tener un título bien claro para que uno pueda parafrasear. Debo tener descrito qué son los ejes de las abscisas, ¿cierto? Que es el eje X, y las ordenadas, que es el eje Y. ¿Sí? Y también, evidentemente, si una tabla o un esquema, todos los elementos deben estar bien claros cuando los quiero describir. Debo ser capaz de tener una idea general. Entonces yo debo enfocarme cuando presento un gráfico, que hay una idea general ahí, y yo también puedo comparar. Entonces, como decía, puedo comparar los niveles de escolaridad en la comuna, en la región y en el país. Entonces hay una idea general de nivel de escolaridad y una idea comparativa entre comuna, región y país. Y debo ser capaz de hacer una síntesis de la información. ¿Sí? La síntesis de la información debe quedar coherente con el título, debe quedar coherente con todos los datos que aparecen. Siempre es recomendable que el gráfico pueda contener incluso una etiqueta de los datos para que quede bien claro el dato que se entrega. Y hay errores que existen en el mundo y para que siempre estén atentos a lo que ven. Por ejemplo, este es un estudio gigantesco del año 2011, que es muy bonito, que se llama ENET, que es el Estudio Nacional de Condiciones de Empleo y Trabajo y Salud, que lo hizo un equipo del Ministerio del Trabajo. Y de hecho, una de las autoras que es chilena es parte de las que crearon el modelo de desarrollo de determinación social de la salud. ¿Sí? Así que hay una correlación ahí. Y lo interesante es que acá uno dice, mira, leamos el gráfico. Este es el oficial, no lo he trucado. Horas trabajadas en la semana completa según sexo y edad, en este 2019. Digo, 2010. El gráfico tiene todo bien, los colores son bonitos, pero el dato que se entrega es de porcentaje. No tiene ningún vínculo con lo que se entrega. Uno podría apelar ahí, es que hay un error en la redacción y se les pasó ese gráfico. El informe tiene más datos y no esto es de los pocos que está como con errores. Hay otros errores que son un poco más intencionales, que hay gente que trata de como plasmar la realidad. Por ejemplo, ¿alguien podría identificar cuál es el problema de esta representación gráfica de resultados con las nubes? La vamos cerrando. ¿No es proporcional al número que sale? Exactamente. Mire el 14% con el 4%. La lógica debería decir como que el 14% debe ser más grande que el 4%. Pero como no es proporcional, uno podría quedarse con una idea distinta de lo que está tratando de decir. En este caso dice, número de veces que piensan en sexo estadounidenses. ¿Sí? Y en un lado ponen un género y ponen el otro género. Y un género tratan de cargarlo como que está mucho más sexualizado que el otro género. ¿Sí? Eso es como lo que busca decir este gráfico. Pero claro, tratan de marcar mucho más realidad y uno puede decir que entre 67, 4 y 43 no hay diferencia tan clara, pero aquí lo agranda muchísimo, muchísimo, para que quede de otra manera explicado, ¿ya? Y también hay errores como los que han sido mucho más visibilizados, ¿no? Por ejemplo, ese gráfico que vimos el año pasado, hablando de la desaprobación del presidente Piñera, uno ve que aquí el valor, así como de aprobación era 13%, 78%, y como que uno ya empieza a sospechar, ¿no? Como que, como que no es proporcional el 13 al 78, y al 4 tampoco es como equivalente. Ahí tienen que estar atentos con esos elementos que siempre van a estar presentes en medio de comunicación masiva,
También en informes, a ustedes les puede tocar un día, pueden interactuar como, no sé, directores, directoras de CESFAM alguna vez, o de servicio, les va a tocar estar haciendo estos gráficos, y ustedes deben resistirse a hacer estas falsedades, ¿no? Como también este dato, ese era el presidente Piñera, pero en campaña, ¿no? 30,7, 27,3, 22,8. Primer error es que no son proporcionales, como el caso anterior, pero el más grave de todos, y que eso se hace mucho en política, ¿no? Más allá de Piñera, hay mucha política de esto, no hace el gráfico que parte en cero, los cortan. Entonces como que fuerzan la diferencia entre los porcentajes. Y a veces eso suele pasar acá. Nunca acepten cortar los gráficos, siempre desde el 0%. Y el 0% el punto base, porque si no, en estas cosas que no son muy coherentes. Y uno puede ver una diferencia así de grande entre un 99 y un 97%. Y solo porque cortamos y lo dejamos como 98, o el piso base. Y un caso también muy puntual que les va a pasar, está el caso que estaba el ex ministro Lavín en esa época del Ministerio de Desarrollo Social, y él dijo que bajó la pobreza en tan solo 2 años. Y uno dice, ¿dónde bajó la pobreza? Y uno ve que la curva va hacia abajo, efectivamente. Y ahí uno dice, mira, vamos bajando 15,1 a 14,4. Sin duda, 15 es mayor que 14. Y 3,7 es mayor que 2,8. O sea, hay un descenso del valor. Pero ¿cuál sería el problema de acá? ¿Cuál creen ustedes que sería el problema de esta reducción o esta conclusión de reducción del porcentaje de la pobreza? ¿Está bien la conclusión o hay una duda? ¿A alguien se le ocurre? Por el chat también pueden contestar si tienen miedo de decirlo. ¿Alguien conoce los intervalos de confianza? ¿Por aquí? ¿O no? ¿O no hay nadie? Ha sido un fracaso todo el dominio de investigación que no sabe, nadie se atreve. No, pero dilo, ¿alguien se acuerda qué es un intervalo de confianza? Con tranquilidad. Si para eso estamos acá, para aprender. Siendo sincera, profe, no me acuerdo muy bien. Ya, muchas gracias, Juliana. Entonces no nos acordamos bien, pero como yo sé que no se pueden acordar muy bien, le dejé una PPT para que lo puedan recordar porque lo van a ver en su examen y deberían revisarlo en los textos del gráfico. El intervalo de confianza tiene una lógica matemática detrás, pero lo que quiere decir es que cuando yo comparo dos gráficos, dos valores, siempre cuando hay una muestra hay un nivel de error, ¿ya? Y ese error, el valor que se tiene para decir que algo es distinto al otro, debe superar el nivel de error, ¿ya? Entonces siempre que uno ve como esos gráficos de barra, ve como un bigotito que va hacia arriba, hacia abajo, eso es un intervalo de confianza. Yo estoy comparando, ¿ya? El intervalo de confianza se compone de varias cosas. De un límite superior, que está sobre el valor, un límite inferior, que está bajo el valor, y sin duda el valor. Si el valor supera el rango del intervalo de confianza, eso es significativo. En el caso que le pasó al ex ministro y actual alcalde, él dijo que algo bajó, pero el nivel de confianza, el intervalo de confianza era de un 5%. Quiere decir que para que algo sea significativo tiene que bajar bajo un 5%. Y en este caso había bajado solo un 1, algo por ciento. Por lo tanto, eso puede haber bajado o subido ese error de la medición. Entonces, también cuando ustedes dicen datos en salud, usted siempre debe tener en este gráfico, que es muy común del objetivo de la década, tengo que ver el nivel superior, el LS, el LI, el límite inferior, tengo el valor proyectado, el azul, y yo puedo ver la diferencia en este caso de la tasa de incidencia de tuberculosis. Yo puedo decir, mira, el valor observado solo en el año 94 se salió del rango esperado. En general después se mantiene dentro de los valores esperados de la tasa de incidencia, por lo tanto, sustantivamente en el tiempo no hay una diferencia significativa del valor que tenemos en el país en relación a la tendencia esperada por los datos, ¿ya? Esos son elementos importantes que deben considerar en su gráfico y que van a estar también en su taller. No sé si a alguien le queda alguna duda o algún comentario. Yo tengo una Ya, duda. Que sí. no entendí, en el gráfico anterior, cuando preguntó, no, el anterior a ese, que me confundí. ¿Qué significa entonces la línea churada, ese que dice 18? Ya, eso era lo que decían en ese entonces, que la tendencia era que la pobreza iba a subir a 18%, pero como no ¿Ya? subió, como pasó a 14,4, estaba todo maravilloso, ¿sí? Pero ahí uno dice como, ¿dónde salió ese valor? Porque claro, con el 5% que te digo, puedes pasar del 15 hasta el 18 y de ahí hacia abajo, intervalo de confianza, ¿sí? Lo que no te dicen es que si sube a 18, 15 a 18, podría haber pasado de 15 a 12 también el valor. Entonces, Claro.
no se usa bien el concepto de intervalo de confianza, y por eso estaba equivocado ese análisis de que algo bajó. ¿Te resuelvo tu duda, Brian? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o duda? Profe, una consulta, ¿el intervalo de confianza siempre es del 5%? No, depende de la investigación, uno tiene que ver la metodología del estudio, pueden ser de más, pero en general no se trabaja con menos de un 5% en datos de políticas públicas o en salud, por la escala de la evaluación. Por ejemplo, en física uno trabaja con otro nivel de intervalo de confianza, mucho más estrecho, mucho más difícil, mucho más preciso. Pero para política pública, para encuesta, uno suele trabajar con un 5%. Bueno, además de esta encuesta, en verdad el intervalo de confianza de este estudio era de un 3%, pero también en ese entonces Metro Levin cambió la licitación y lo amplió a un 5% porque redujo la muestra. Entonces, ahí uno tiene que estar bien atento. De hecho, eso fue como lo que se dieron cuenta del error que él había hecho, porque cambió la licitación y eso aumentaba el error. Entonces uno tenía que ser más cauto en ese minuto. Entonces, siempre ser cauto y preguntarse si el dato que estoy levantando tiene el intervalo de confianza correcto. Ahora, Además, ese año, Alvarito, ese año además se eliminaron algunas variables. Entonces, eso también, yo recuerdo que también provocaba que podían haber más errores, digamos. claro. Pero en general, sí, absolutamente. Pero en general, lo que tú debes como remitir es que si el gráfico te entrega un intervalo de confianza, que suele ser con estas marcas, ¿sí? O ustedes cuando vean la guía, tiene un bigote en la barra, tú debes decir que si la barra, el valor de la barra, supera el bigote, es significativo, ¿sí? O la barra. Pero si no lo supera, tú no podrías decir que eso es significativo. Y además tenían que reforzar en la fuente que la diferencia que se identificó es significativa, sobre todo cuando el valor está muy cercano al bigote o a la barba del intervalo de confianza. ¿Resuelvo tu duda? Sí, profe, gracias. Pero, por ejemplo, en el gráfico igual tiene que estar declarado cuál es el intervalo de confianza que se usó. Sí, por ejemplo acá dicen límite inferior de intervalo de confianza del 95%. Siempre se debería decir, puede que no lo diga, también es un elemento de evaluar en el intervalo de confianza. En general, datos que tengas como nivel comunal no van a pillar intervalo de confianza, pero datos de política pública, de proyecciones, de encuesta, sí deberían pillar intervalo de confianza. Por ejemplo, la pobreza que entrega la CACEN tiene intervalo de confianza. Ahí hay como un tip que pueden utilizar. Esto es como novedoso, pero este año en el Congreso Mundial de Kinesiología se habló mucho de intervalo de confianza. Esto así como que se habla de que en general se está usando, está bien el valor de P, pero el intervalo de confianza es tan importante o más que usar los valores de P de significancia estadística. Incluso a veces puede llegar a reemplazar. Así que no es tan loco que empezamos a exigirle a nuestro gremio, a nuestro trabajo, el uso del intervalo de confianza. Eso. Creo que estamos, ¿no? Voy a cortar la grabación. Mónica, creo que estás con el micrófono apagado. Ya, voy a cortar la grabación y me voy a la gente que se conectó.